Bueno, Tomás fue el que él y su familia, fuimos los primeros, después de mi hermana, a quienes conocimos y quienes nos estuvieron discipulando. Estuvimos mucho tiempo con ellos hasta que partieron a Estados Unidos y después a las misiones. Así que es una persona, como dice, que está muy llena del Señor y con mucho amor por la obra, y sin duda, sobre todo, por la obra, lo que es la obra misionera. Y ahí se fija usted lo que acontece. O sea, allá no hay iglesia como acá. O sea, la iglesia se congrega solamente en casa porque no hay espacio así, no se permite. Tal como ese hombre, ese hermano, como dice, que llegó al hospital, le destruyeron lo poco que tenía. Así es, hermano, esa es una realidad y que nosotros no podemos desconocer. Entonces, vamos a ir compartiendo y fíjese que dentro de lo que a veces poco se predica y a veces nos cuesta hablar a nosotros, tratamos por lo general de hacerle el quite a una palabra, y es la palabra sufrimiento, ¿ya? Y es bien raro, ¿sabe por qué? Porque el sufrimiento es algo inherente en el ser humano. Ninguno de los que estamos acá podría levantar la mano y decir: yo nunca he sufrido, porque todo, en diferentes situaciones durante la vida, y vamos a pasar diferentes situaciones en las cuales pasamos como seres humanos que vivimos en un mundo caído, en un mundo imperfecto. Y a veces este sufrimiento a veces viene, por ejemplo, por la partida de un ser querido, ¿ya? Una enfermedad grave, una desilusión, una separación, un divorcio, el abandono del hogar de uno de los padres, o a veces el abandono cuando los hijos piensan que ya están listos para salir y se van nomás. Una infidelidad, por ejemplo, la pérdida, por ejemplo, del empleo, y así tantas cosas. Entonces, por eso les digo que es una realidad tan grande y que nos cuesta a nosotros reconocer. Pero a cada uno en su momento nos toca pasar por distintas situaciones, y en las cuales a veces no entendemos por qué pasamos. Quisiéramos entender, pero no es así. Yo hay muchas cosas que aún no entiendo, y sé que hay muchas cosas que no voy a entender, pero sé que soy llamado más que a entender lo que hace el Señor, es a creer en Él y en su fidelidad. Y hay un hombre, un neuropsiquiatra francés, un libro muy, muy bueno que me regalaron con respecto a lo que es la felicidad. Y ya tengo algo acá anotado, algo que señaló y que creo que es importante, que nos puede dar el tema para ir adelante. Dice que la felicidad es la victoria sobre el dolor. Anote, que es la victoria sobre el dolor. Y dice que para vivirla no hay otro camino que aquel que pasar por la antesala del sufrimiento. En este sentido, dice, quien huye del dolor, dice, huye de la felicidad. Para ser feliz, concluye este neuropsiquiatra francés, dice, en lugar de arrancar del dolor, hay que descubrir cómo y gracias a qué se puede superar. ¿Ya? Fíjese qué importante lo que dice. Para ser feliz, concluye este hombre, que en lugar de arrancar del dolor, hay que descubrir cómo y gracias a qué se puede superar. Y esa es la respuesta que queremos tener hoy día. Cuando leímos la palabra ahí, yo voy a leer ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús estas palabras las señala después de su resurrección y antes de su ascensión al Padre. Y en esta versión dice: enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y dice, en esta versión dice, tengan por seguro esto. O sea, no es algo así nomás, sino que dice, y tengan por seguro esto. ¿Qué cosa? Que estoy con ustedes siempre hasta el fin
de los tiempos. ¿Ya? Tengan por seguro esto. Entonces, Jesús está comisionando a los discípulos, como hemos sido comisionados nosotros. Ahora, bien que Jesús mencione estas palabras, como decía, mientras le encomendaba a ellos a llevar este mensaje y estar dispuestos aún a dar su propia vida por este mensaje. Jesús sabía lo que los discípulos iban a enfrentar. Él lo sabía. Recordemos que Él es omnisciente. El todo lo sabe. Es decir, no hay ninguna cosa que le iba a pasar a los discípulos que Él no supiera. Como tampoco no hay nada que Él no sepa de lo que usted tiene que enfrentar, de lo que usted tiene que vivir y yo tengo que vivir. Él lo sabe todo de antemano. No hay absolutamente ninguna cosa. Puede que yo no entienda, como decía, lo que pasa, pero Dios tiene un plan. Y los planes de Dios son eternos. Ahora Jesús sabía lo que iban a enfrentar en el camino. Iban a enfrentar ¿qué cosa? Oposición, rechazo, malos entendidos. Sabía que los discípulos iban a ser perseguidos, encarcelados, golpeados. Y muchos de ellos hasta tendrían que dar la vida por la causa, es decir, por el Evangelio. Y eso lo sabía el Señor. Como también no es para el Señor desconocido lo que pasa con este hermano que entre paréntesis le pusieron Juan un poco para cubrir su nombre verdadero. Dios está al tanto de todo. Y eso es importante que lo entendamos porque tal como decía, a veces nosotros podemos pensar y decir, pero ¿cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios permite que pase esta cosa? ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida? Y si somos sinceros, de repente nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué nos pasó esto a mí? Y claro, y no entendemos, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo, como dice, que está deteriorándose. Vivimos en un mundo imperfecto con personas imperfectas. Pero tenemos un Dios que es perfecto. Y tenemos un Dios que tiene un plan. Y Dios, su plan lo lleva a cabo. Por eso que cuando la misma palabra dice que el que comenzó la buena obra es fiel en completarla. Pero muchas veces dentro de este plan, dentro del caminar, nos suceden cosas. Y que a veces nosotros los consideramos injustos y a veces nos creemos, como dice, más justos que el mismo Dios. O decimos, ¿por qué me tocó a mí? Yo me hice esas preguntas a veces y tengo que ser sincero. Y si somos sinceros y usted lo es, también yo creo que usted se hace preguntas. Y Dios no tiene problema en que nosotros vayamos con preguntas delante de Él. Porque somos seres humanos limitados, pequeños. Y Dios tiene todo el panorama, pero usted y yo no tenemos todo el panorama. Ni sabemos ni siquiera lo que va a ser el día de mañana. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces, tal como decía, y en medio del sufrimiento, sin duda, aparece en lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que creemos? Cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, aflora junto con ello lo que realmente hay en el corazón del ser humano. Por eso que cuando todo está calmado, es importante que nosotros consumamos la palabra de Dios, tengamos tiempo de oración, porque todo tiene su ciclo, todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo de tranquilidad, pero también hay un tiempo en que no es tan tranquilo. Así como hay un tiempo de abundancia, hay un tiempo de escasez. Así como hay tiempo de salud, también hay tiempo de enfermedad. Así como hay tiempo que recibimos el nacimiento, también recibimos, como dice el tema de la noticia de la partida de un ser querido, por ejemplo. Pero sobre todas esas cosas Dios está al control. Pero a nosotros nos cuesta asumirlo. Por eso es que necesitamos algo firme que lo cual nos pueda sostener en el tiempo que pasamos estas situaciones. Las palabras de Jesús a los discípulos llevan consigo ayuda y consuelo que no se puede encontrar en ninguna parte. En ninguna parte. ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Yo les aseguro. Y tengan presente esto, tal como dice esta versión. Dice, y tengan por seguro
que yo estoy con ustedes siempre. Pero dígame si a veces los sentimientos no nos engañan. En los momentos de crisis, y yo los he tenido, como cada uno de ustedes, y donde yo me he cuestionado, y a veces en un momento cuestioné a Dios. No guardé mi corazón, me tocó sufrir, y un sufrimiento fuerte. Y ahí yo cuestioné a Dios, no guardé mi corazón, pero tenía que salir eso para que Dios pudiera poner una palabra firme en mi corazón y no depender de mis emociones, sino depender de la palabra del Señor. Entonces, esta palabra, les aseguro que yo estoy con ustedes para siempre, es una palabra que trae consigo ayuda y consuelo. Y como le digo, es una fortaleza que usted no va a encontrar en ninguna otra parte. Porque todas las demás fortalezas, donde yo pongo la confianza, que no sea en la palabra de Dios y la promesa del Señor, en un momento va a caer. Pero la palabra del Señor permanece firme para siempre. Es lo más seguro que usted puede encontrar. Entonces, lo importante en esta palabra es que expresan más que una promesa. Expresan un estado de existencia para cada creyente que atraviesa momentos difíciles. Momentos difíciles, porque todos lo atravesamos, como decimos. No estamos exentos. Pero ahí está el Señor, ahí está la promesa. Yo estoy con ustedes siempre. Y eso tiene que arraigarse en nuestro corazón para que podamos pasar el momento de la prueba, para que podamos pasar el momento difícil. Tiene que estar esa palabra ahí. Y eso es lo que ha sostenido nuestra vida hasta el día de hoy. Después de ese momento en que yo le dije al Señor que se había olvidado de mí, cuando yo le dije al Señor que me consideraba el hombre más desgraciado de la tierra por lo que estaba pasando, y de lo cual después me arrepentí porque Dios habló a mi vida y lo que yo estaba diciendo era una mentira, porque Dios nunca me había abandonado, como nunca lo ha abandonado a usted. Jamás, jamás. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. ¿Y sabe por qué nos cuesta a nosotros creer eso? Porque nosotros somos infieles. ¿Sabe por qué nos cuesta creer en un Dios santo, santo? Porque nosotros somos pecadores. Entonces dice, no puede. Entonces pensamos que Dios es igual que nosotros, pero no lo es. Dios es fiel. La fidelidad es algo inherente en Él. Es algo inherente en Él, es decir, Él no puede ser infiel. Por eso es que es importante conocer a Dios. Por eso es que es importante conocer la palabra. Por eso es que es importante nutrirse de esta palabra. ¿Para qué? Para que en los momentos difíciles nos sostenga la promesa del Señor. Yo estoy con ustedes siempre. Jesús no podía dejar que los discípulos confiaran en su propia sabiduría y en sus propias fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza humana es limitada. La sabiduría humana tiene sus límites, pero no la sabiduría de Dios. La fuerza humana tiene sus límites, pero Dios es un Dios ilimitado. Por eso la palabra dice que Él es omnipotente, es decir, que Él tiene todo el poder para hacer de acuerdo a su voluntad. Por eso que Él busca que nosotros dependamos de Él en cada área de nuestra vida, en cada área. Entonces Jesús le tenía que dar algo a estos discípulos que iban a pasar momentos difíciles. La mejor seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? Yo voy a estar con ustedes siempre. Algo que usted ni yo podemos prometer. Padre, tengamos cuidado cuando le hablamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. No le prometa a usted que usted va a estar siempre, porque solamente eso el Señor lo puede prometer. Nos guste o no nos guste. Voy a estar, claro, mientras esté, yo voy a estar, voy a acompañar, voy a todo lo demás, pero no puedo prometer que yo voy a estar siempre,
Por eso que es importante, como dice para nosotros, como dice en esta generación, mostrarle a la generación que viene la dependencia, no de nosotros, sino la dependencia del Señor. Porque un día no vamos a estar nosotros, pero Dios sí va a estar y va a estar siempre. Y esa palabra tiene que estar en ellos cuando pasen situaciones. A veces nosotros podemos ayudar como padres, pero van a tener que vivir situaciones donde van a tener que aprender ¿de qué? A depender del Padre Celestial. Y ya no hablar solamente del Dios de mi Padre, sino que decir, mi Dios me ayudó, mi Dios me ayudó, mi Dios me sacó, Él está conmigo y va a estar siempre. Y eso, ¿sabe qué trae? Seguridad. Él es mi lugar seguro. Él. Estábamos leyendo abajo mientras estábamos orando y yo les leí algo que me dio mucha fortaleza durante esta semana y que es el Salmo 18, 1 y 2. Dice, fíjese lo que dice: te amo, Señor. Dice, tú eres mi fuerza. Amén. ¿Eres, Señor, su fuerza? Amén. Dice, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca. Es mi fuerza, es mi roca. Dice, es mi fortaleza, mi Salvador. ¿Pero quién? El Señor. Mi fortaleza, mi roca, mi Salvador. Mi Dios, mi roca. Dice, en quien encuentro protección. Y después dice, Él es mi escudo. El poder que me salva, dice, mi lugar seguro. Él es nuestro lugar seguro, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza. Entonces, es decir, Dios lo es todo. 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 Y mientras Dios esté, hermanos, todo va a estar bien. ¿Sí? Entonces, en algunas vivencias que hemos tenido esta última semana, al orar yo le he dicho, Señor, está pasando esto, está esta situación, está todo, pero tu palabra sigue firme en los cielos, tú no has cambiado, eres el mismo. Yo a veces cambia mi estado de ánimo, Señor, pero gloria a Dios porque tú no cambias y porque tú eres fiel siempre. Y en eso descanso. No descanso en mí, descanso en la fidelidad de Dios, descanso en el amor de Dios, en la fuerza del Señor. En ello descanso, no puedo descansar en mí. ¿Sabe por qué? Porque mis fuerzas son pocas. No puedo descansar en mi propia sabiduría. Y fíjese que Dios ha prometido estar siempre, en todo momento. Aunque a veces nosotros no lo sintamos. Ojo, Jesús no podría enviar a la crueldad del mundo caído a estos discípulos sin ir con ellos. Entonces, como decía, Jesús no pensaría en enviar a la crueldad de este mundo caído sin ir con ellos, porque Él sabía que sin Él nada podrían hacer. Por eso la misma palabra nos enseña, apartado del Señor nosotros nada podemos hacer, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que le ha sostenido a usted en medio del dolor, del sufrimiento? ¿Qué es lo que ha sostenido a los creyentes a través de la historia? ¿Sabe qué? El saber que su presencia estaba con ellos en ese momento. Vemos el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia. El primero. El caso de Pablo, los apóstoles. Cuando uno lee la palabra y compartían la palabra, y a veces lo apedreaban hasta creían que lo habían matado, y él se levantaba y seguía compartiendo la palabra. ¿Qué es lo que es eso? ¿Fuerza humana? Es imposible. Tiene que haber una fuerza mayor, y esa mayor es el poder que da el Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces no podemos dejar de depender del Señor. Dios ha dicho, y Jesús les dijo, tengan por seguro que yo estoy con ustedes todos los días. Y Dios no es hombre para mentir. La verdad, la fidelidad es algo inherente en Él. Por ello, independiente de lo que son las circunstancias y de las cosas en las cuales a veces no entendamos, nuestra mayor seguridad se llama Jesucristo. Él es nuestra seguridad. No hay otra, hermano.
No hay ningún seguro que usted pueda comprar, ningún seguro que le pueda asegurar todo. Nada. Ningún seguro. No hay nada. Pero el único seguro que realmente es completo se llama Jesús. Entonces, es importante recordar que Dios es fiel a nosotros. Como dijo Paul Tripp, y lo escribí, dice: es importante recordar que Dios es fiel con nosotros, no porque seamos justos, sino porque Él es justo. Y Él continúa amándonos, no porque nosotros lo amemos a Él perfectamente, sino porque su amor por nosotros sigue siendo perfecto, a pesar de nosotros. Porque nuestro amor, hermano querido, es imperfecto para con el Señor, pero su amor para con nosotros es perfecto. A veces, en más de una ocasión, no sé si le ha pasado a usted, que usted puede estar rodeado de personas y aún sentirse solo. Sentirse tal vez desamparado en medio, como dice, de la tribulación, en medio de la angustia. Y nuestros sentimientos nos engañan. Por eso es que acá es sumamente importante, hermanos queridos, hermanas, que uno tome una decisión. Porque tal como les decía, cuando pasamos por crisis, los sentimientos nos dicen muchas cosas. Y los sentimientos también nos pueden llevar al engaño. Por eso es que no podemos depender de los sentimientos ni de las circunstancias. Porque los sentimientos cambian. Entonces, debemos decidir si vamos a vivir por sentimiento o vamos a vivir por lo que la palabra del Señor nos dice. Y a veces yo he sentido que Dios está lejos. A veces he sentido como que Dios se tarda en responder y que está lejos. Y lo he sentido. Y no puedo mentir. Pero ahí es donde tengo que volver a la fe. Porque los sentimientos llevan ¿a qué? A que caminemos, como dice, de acuerdo a lo que dice en nuestro corazón y lo que dice el yo. Pero la fe nos lleva a movernos, como dice, por medio de lo que dice la palabra del Señor. Y usted podría sentir en un momento que está solo, pero la palabra dice: tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre. ¿Y cuándo nos sentimos así? Cuando estamos en aflicción. Usted no se siente así cuando está de guatita en la playa tirado ahí. ¿Ah? No, usted está feliz en una hamaca ahí debajo de unos árboles. ¿Cuándo uno se siente inseguro? Cuando está pasando por momentos difíciles. O cuando un ser querido está pasando por una situación difícil, por una enfermedad, un tema económico, un despido. Y tantas cosas que uno a veces, como le digo, no entiende y que puede llevarnos, como dice, a dudar del Señor si no nos mantenemos firmes en la palabra del Señor. El Señor dijo: yo estoy con ustedes siempre. Y eso implica en los momentos buenos y en los momentos malos que los tenemos. En los momentos que amanecemos, como dice, con alegría saltando, y a veces en los momentos cuando amanecemos con el indio al lado. No diga nada a mi esposa, por favor, ¿eh? Ella tiene que amanecer conmigo cada día. Entonces Jesús sabía que a lo que se enfrentarían los discípulos, y Él les daría lo que ellos necesitaban, y lo que necesitaban más que cualquier cosa, ¿qué es lo que iba a hacer? Su presencia. Y es lo que más necesitamos usted y yo. Por eso el Señor siempre nos insta a buscar ¿qué cosa? Primero que nada, el reino de Dios. El reino de Dios. Jesús, ¿qué es lo que nos asegura? La salvación. Y nos asegura que Él va a estar con nosotros en este tiempo mientras Él vuelva o mientras Él nos llame a su presencia. Eso fue lo que prometió el Señor.
Lo demás, hermano, es añadidura. Y tenemos que tenerlo presente para cuando compartamos el Evangelio. Porque de repente en el Evangelio, por tratar de que la gente llegue a Jesús, le ofrecemos N cantidad de cosas. Pero lo que el Señor nos asegura y lo que tenemos que compartir, que Él es nuestro Salvador. Y lo otro, que Él va a estar con nosotros siempre. Lo demás, como digo, el Señor lo puede añadir y el Señor puede hacer como Él quiere. Como Él quiere. Yo sé que usted ora y yo tengo peticiones puestas delante del Señor y el Señor a veces me ha dicho que sí, pero creo que también a usted le ha dicho no. Y a veces le dice, espera. Y yo todavía estoy esperando algunas cosas en Él. Pero independiente de lo que Él diga al final, Él sigue siendo mi Señor. No puede cambiar, como dice, ese estado dependiendo de cómo Dios responda, porque yo no puedo transar con Dios. ¿Quién soy yo para transar con Dios? Pero a veces nos olvidamos de quién es Él, y al olvidarnos de quién es Él, nos olvidamos de quiénes somos nosotros, y pensamos que con el Señor podemos transar. Señor, si yo me sacara el loto y gano la lotería, Señor, yo llevo el diezmo. Yo estaba tratando de inscribir a mi papá porque ahora en la lotería todos los que cumplen este año 90 años pueden participar. Y mi papá cumplió 90 años y yo me tenté, por hermano. Son varios milloncitos de pesos, ¿cómo no le va a tocar algo a uno? Y no pude entrar. Yo creo que el Señor movía la cabeza y decía, Alberto, ¿cuándo vas a aprender? Sí, pues si todos somos tentados, no me diga que usted no. ¿Ya? Entonces, como decía, si vivimos nosotros por medio de sentimiento, nos centraremos en nosotros mismos. En cambio, cuando vivimos bajo la promesa de Dios, es decir, por fe, vamos a poder levantar la vista y ver la gran necesidad que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque cuando nos ensimismamos nosotros y vivimos por los sentimientos, el único que importa soy yo. Y no me deja ver la necesidad de los demás. No me deja, porque no puedo levantar la vista, porque estoy ensimismado, estoy preocupado de lo mío nomás. Y al estar así, estoy confiando en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios puede hacer. Pero cuando viene una palabra como esta que me sostiene, me hace levantar la vista y me hace mirar en la necesidad que hay más allá. Y yo le digo una cosa, siempre va a haber alguien que está mucho más mal que nosotros. Pero nosotros siempre miramos hacia otro lado. Y empezamos tal como Asaf en el Salmo 73, cuando dice, y yo miraba, dice, cómo estos ni siquiera no tienen temor de Dios, cómo prosperan, cómo no se enferman. Y ya decía que casi se vuelve loco por eso. Porque él decía, o sea, cómo yo que sirvo al Señor me pasan todas estas cosas. Y estos que no temen al Señor parece que todo va bien. Pero dice, y no me di cuenta de eso, dice, hasta que entré en el santuario del Señor. Es decir, en la presencia de Dios. Entonces, tal como decimos ahí, tal como veíamos ahí, la fe nos permite levantar la vista hacia adelante, mirar a Jesús, y nos permite no solamente creer en las promesas del Señor, sino que nos puede levantar la vista y ver más allá de la frontera, más allá de mi espacio, más allá de mi familia, más allá de esta congregación. Nos puede permitir ver más allá, es decir, por ejemplo, a la India, y ver el sufrimiento de esa gente, que no lo estamos viviendo nosotros, pero están viviendo, y ellos son parte del cuerpo de Cristo. Entonces tienen que llegar estas cosas así para un poco estremecernos y decir, oye, mira, ojo, la iglesia está sufriendo, la iglesia está siendo perseguida, pero como estamos acá y no estamos siendo perseguidos, nosotros estamos bien. Pero no podemos pensar solamente en nosotros. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué debemos hacer? A no olvidarnos
de las promesas del Señor. Y primero tener, como dice claro, esta promesa del Señor: yo voy a estar con ustedes siempre hasta el último de los días. Esa tiene que ser su seguridad, y esa tiene que ser mi seguridad, la seguridad de esta congregación. Y eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Levantar la cabeza y mirar un poco más allá. Y mirar más allá. Como digo, más allá de las cuatro paredes, más allá de las fronteras. Y ver que hay gente que nos necesita, que necesita nuestra oración, que necesita, como dice también, nuestros aportes. Tal como decía Tomás, de alguna manera la iglesia de este lado del mundo se ha olvidado de la iglesia de allá, y son nuestros hermanos. Recuerde que la iglesia es una sola, es un solo cuerpo, pero como no nos pasa a nosotros, estamos ahí. Pero ¿qué es lo que nos llama el Señor ahora? ¿Qué es lo que debemos hacer? Apoyar, como dice, la oración, apoyar lo que decía Tomás, rogar por nuestros hermanos, por la iglesia perseguida. Rogar, como dice, por los hermanos, la India, donde quiera. Yo me imagino, ¿sabe? Yo pienso esto. Conversaba con Tomás el otro día y el tema de qué pasa si fuera una de mis hijas o una nieta. ¿Qué pasa si fuera una sobrina suya la que tomaran, como dice, y la llevaran, como dice, para prostituirla? ¿Cómo estaríamos? Pero como no es el caso, a veces nos quedamos, sí, eso pasa allá. Pero no es así como Jesús quiere que veamos. Porque dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si algo le pasa a nuestro prójimo, y si sufre nuestro prójimo, tenemos que estar ahí para apoyar. Porque no sabemos lo que un día, como dice, nos puede pasar a nosotros. Apoyar en oración y también, hermanos queridos, en recursos. En recursos. Y Dios es fiel. Dios es fiel, hermano querido. Entonces, nosotros cada mes también como familia, aparte de lo que nosotros hacemos, como dice, para la responsabilidad que tenemos acá con la misión de acá, el compromiso misionero, también tenemos, como dice, un compromiso con Tomás y apartamos, como dice, en recursos. Y no crea que a veces viene la tentación de decir, ¿y si me falta? ¿Y si me falta? Pero cuando viene eso, yo me tomo de la palabra del Señor. El Señor provee. ¿Sí? Mis sentimientos me pueden decir, te va a faltar. Pero la palabra dice, Dios provee. Dios provee. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de los demás, hay una cosa interesante que ocurre, hermanos queridos. Dios se ocupa de nosotros. Jamás, y lo digo con mucha convicción y con mucha verdad, jamás ves que nosotros, Dios ha puesto algo en el corazón de meter la mano al bolsillo para poder, como dice, ayudar, ya sea en la misión a quien sea. Jamás, hermano querido, en lo personal me ha faltado. Una sola vez, y lo tuve que aprender, una sola vez, estando, como dice, en tiempo de Dios, habiendo, como dice, un misionero, Dios puso algo en mi corazón y no obedecí. Y tuve que aprender la lección. Pero de ahí nunca más. Dios, cuando pone algo en el corazón, yo sé que Él ya tiene la provisión para mi vida. Dios la tiene. Si Él es el dueño del oro y de la plata. Y no lo hago diciendo, voy a dar esto para recibir. No. Porque debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Entonces, si usted tiene la posibilidad, como dice, de poder también hacerse parte de este ministerio que se llama Puentes de Amor y apoyar, tal como decía Tomás, ahí está la página, ahí puede usted orar y si quiere aportar un recurso, también lo puede hacer. Y yo le digo, tal vez usted no podrá ir, no estará rescatando a la niña físicamente, pero estará apoyando, como dice, en oración y con recursos para que eso pueda acontecer y quienes estén allá lo puedan hacer. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y con esto también yo pensaba en Juan, entre comillas, que estaba ahí en lo que decía Tomás en el hospital, y esta palabra venía a mi vida. Dios sabe lo que está pasando y Dios está con él en este momento.
está con Él. Está con Él. Yo no estoy ahí, pero Él está. Pero sí puede estar, como dice, apoyando, como dice, en oración y también con recursos para lo que es la obra del Señor. Entonces, si Dios nos ha dado la oportunidad, hermanos, de poder congregarnos, fíjese que allá, tal como decía, allá no hay templos como estos, porque tienen que reunirse en sus casas, con el peligro de lo que le pasó a este hermano, que le destruyan lo poco y nada que tienen. Y usted puede decir, pucha, que injusta la vida. El hombre es injusto, pero una cosa me trae paz, y es el hecho de que Dios es fiel, que Dios no lo va a dejar solo a ese hombre y a ninguno de sus hijos, y tampoco lo va a dejar solo a usted en ninguna circunstancia. No importa lo que pueda sentir, no importa lo que pueda ver, no importa la circunstancia. Dios ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Ahí tiene un seguro de vida que no solamente le va a servir para ahora, sino para cuando salgamos de este escenario. Porque como dice el salmista, el Señor me guiará más allá de la muerte. Entonces, ¿cómo no agradecer al Señor? Entonces, no se pierda la oportunidad, hermano, cada vez que tenga la oportunidad de orar, aparte un tiempo para estar orando por las misiones, aparte el tiempo, no solamente la misión como dice allá, sino que también la misión que tenemos acá. Aparte un tiempo también, y si puede apartar un recurso, confíe en el Señor, siempre en el reino de los cielos. Hagan tesoro allá arriba, como dice la palabra. Esa es mi confianza. Esa es mi confianza. Yo no tengo acá en la tierra un gran tesoro. Bueno, tengo un tesoro que está sentado por allí, ¿no? Mi máximo tesoro. Pero no tengo un gran tesoro, como dice, monetario acá. Ni quiero tenerlo también porque no estaría más preocupado de eso que cualquier otra cosa. Eso no quiere decir, hermano, que no se pueda tener. No voy por ahí. Pero sí una cosa que tenemos que tener presente. Donde esté nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón. Póngase en pie. Y tomemos un tiempo para orar por nuestros hermanos. Tomemos un tiempo para agradecer al Señor y pedirle perdón, porque en los momentos, como dice, de aflicción, a veces le echamos la culpa a Dios por cosas que hacen los hombres, y a veces le hemos dicho a Dios que Él está lejos, que se ha alejado y que no ha cumplido su promesa. Pero a la luz de la palabra, Él no puede mentir. Él es fiel, y Él es fiel siempre, en todo momento, en toda circunstancia. No importa lo que usted tenga que atravesar. Eso no es lo importante. Lo que usted tiene que ocuparse, y lo que yo tengo que ocuparme, es que en los momentos que tenga que atravesar, me asegure de que tengo la convicción de que Dios está conmigo y que va a estar. Y cuando ya no estemos en este escenario, Dios va a estar con nuestros hijos y va a estar con los niños. Porque ahora está el temor, por eso venía escuchando en la radio, ¿por qué la gente, las parejas no quieren tener hijos? Y dicen, hoy es que el mundo está tan malo y todo lo demás. Sí, eso es una realidad. Pero si Dios los ha guardado a usted, ha provisto para usted, ¿acaso no va a proveer para las próximas generaciones? Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra paz. Levante sus manos y agradezcamos al Señor. Dele gracias al Señor por esta promesa, por este seguro de vida. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días. No solamente en los momentos buenos, en los momentos malos. No solamente en los momentos de alegría, sino en los momentos de llanto. No solamente en los momentos del nacimiento de un bebé, sino también en la partida de alguien. Así es, en todo momento Él ha prometido estar con nosotros. Ese es nuestro mayor seguro de vida. Oh Padre Santo, agradecemos, Señor. Aleluya, aleluya. Levante su voz y agradezca al Señor. Levante. Agradézcale porque tiene lo más seguro, que es Él, su presencia. Aleluya. Oh.
Oh Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Dios maravilloso, porque tú estás con nosotros. Damos gracias, Padre, porque tú estás con nuestro hermano en la India. Estás con nuestros hermanos que están por la iglesia perseguida, Señor Dios bendito. Tú estás con ellos, Dios maravilloso. Pero nos vienes a mostrar, Señor, a través de esta palabra también el hecho de que debemos levantar nuestra vista, Señor. Que vivir por fe, por medio de la palabra, para poder también levantar, Señor Dios bendito, nuestra vista y mirar más allá de la frontera de nuestro país, más allá de las murallas de nuestro hogar, más allá de las paredes de esta congregación, Dios maravilloso. Y poder, Dios eterno, bendecir tu nombre. Poder orar, bendito Dios, comprometernos a orar por la iglesia perseguida, comprometernos a orar por los que están en las misiones, comprometidos por aquellos hombres, Señor, que han dejado su familia, por aquellos que han dejado su hogar, Dios maravilloso, para ir, Dios bendito, llevar la palabra del Señor. Amado Padre, pero también para que nosotros cada día tengamos la certeza, la convicción de que tú estás, Señor, con cada uno. Y tal como usted prometió a los discípulos, tengan por seguro, dice la palabra, tengan por seguro que yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. Todos los días. No hay día en que Dios nos haya dejado de lado. No hay día en que Dios no haya estado. No podemos hablar de que Dios es un Padre ausente. No, es un Padre presente, es un Padre presente en todo momento, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en todo momento eres un Padre presente. Así es, nuestros sentimientos pueden de repente querer engañarnos, pero tu palabra verdadera nos dice, Señor, que tú has permanecido fiel y vas a permanecer fiel siempre, Dios eterno. Oramos en el nombre de Jesús, Padre amado. Si hay alguien acá, Dios bendito, que ha estado pasando por momentos difíciles, Señor, por momentos, Señor, de angustia, donde tal vez se ha sentido solo, donde las circunstancias, Señor, lo han llevado, las emociones lo han llevado, Señor, a pensar que tú estás lejos. Pero, Señor, que esta mañana esta palabra sea sanadora, que esta palabra sirva para nuevamente sentirnos seguros, en paz, en tranquilidad, sabiendo que tú estás siempre, en todo momento. En todo momento, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que los sentimientos no nos engañen. Para que podamos terminar bien esta carrera y terminarla en fe. Dios maravilloso, y dejar testimonio, Señor, a las generaciones que vienen, Señor Dios, de que tú eres un Dios real, un Dios que está presente, que eres un Dios fiel, que eres un Dios verdadero, que tu poder no ha cambiado, tú tienes todo el poder, Señor, que el mundo puede estar revuelto, Señor, y todas las circunstancias que vemos adversas, Señor, en este mundo, pero tal como dijo Jesús, Padre, te pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guarda nuestro corazón del mal y ayúdanos a permanecer fiel, Espíritu Santo. Amén, Señor.